pies divinos de Jesús, que en la cumbre del Calvario los clavaron en la cruz, que en la cumbre del Calvario los clavaron en la cruz. Vedles fríos y desnudos por los campos, caminando sin cesar, por las cumbres, por los valles, por la orilla de la mar, por las cumbres, por los valles, por la orilla de la mar. Pies divinos, pies sangrantes, ahora dados por mi culpa sin igual. Nos librasteis del pecado y del juicio eternal. Nos librasteis del pecado y del juicio eternal. Capítulo 4. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitad el follaje y dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño.
Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti el Espíritu de los dioses santos. Hemos acabado de leer que Dios es el que gobierna. ¿Y qué significa es el que gobierna? El que determina lo que se ha de hacer o no se ha de hacer. El que permite o no permite las cosas. El que prohíbe o no prohíbe las cosas en un país o en una nación. Dios no se ha olvidado de esto. Yo sé que hay muchos evangélicos y religiosos decepcionados por el voto en contra de Israel de este gobierno, pero ya Dios lo sabía. Eso no sorprendió a Dios. Ya Dios lo sabía. Porque los propósitos de Dios se tienen que cumplir. Nos guste o no, porque nosotros no entendemos todo lo que Dios conoce. Ni siquiera Pablo lo entendía todo. Y inclusive en una ocasión hasta Jesús dijo que Él no sabe ni la hora ni el día en que el Hijo del Hombre va a venir, sino que eso solamente está en el conocimiento del Dios Padre. Aunque sabemos Cristo y Dios es la misma persona. Entonces, mis hermanos, vamos a ver en esta mañana que es que Dios permite o no permite las cosas, pero sí debemos tener claro algo, y es que Él gobierna el reino de los hombres y a quien Él quiere lo da. Yo sé, desde luego, uno debe de saber bien, no es a lo loco esto tampoco, pero yo sé que va a haber cristianos tristes y va a haber cristianos contentos el día de hoy cuando termine el conteo y el día de mañana, porque algunos quieren que gane uno y el otro evangélico quieren que gane el otro. Entonces, ¿cómo Dios hace? Dios hace su voluntad. Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. ¿Y por qué Dios permite una cosa u otra? Porque Él es el que gobierna. Usted no ve que los ciudadanos de un pueblo, con razón o no, cuestionan a los gobiernos por qué permitió eso, por qué lo otro. Bueno, porque Él entiende que Él es el que gobierna. Y Cristo dice que los gobiernos se enseñorean de las naciones, hace lo que ellos le da la voluntad. Entonces, mis hermanos, dicho esto, debemos de tener claro que ese es Dios quien permite, quien gobierna o no una nación o país, porque a quien Él quiere da el gobierno o no, por una razón u otra. Pues Dios está de acuerdo con los dictadores, está de acuerdo con esto. Vuelvo y repito, Dios permite, y vamos a hablar en esta mañana, que no es tanto que Dios apoya, es una cosa, y otra cosa es que Dios permita. Una cosa es apoyar y otra cosa es que Dios permita. Entonces, claramente nos estamos refiriendo, cuando decimos que Dios permite, quien gobierna y a quien Él quiere lo da, primero porque es lo que Dios dice en su palabra. Y segundo, porque nada sucede debajo del cielo sin que Dios lo sepa. Dios no se sorprendió porque ganó tal o cual candidato, porque ya Él lo sabía. Ya Dios, vuelvo y reitero, Dios sabe quién ganó hoy. Pero las elecciones no han pasado, pero es que Dios conoce el futuro. Por eso escribió el libro de Apocalipsis. Entonces, nada sucede sin que Él lo sepa, y nada le toma a Dios por sorpresa, y nada puede hacerse fuera del control de Dios en este mundo. Por eso vuelvo y digo que Él es el que permite. No es lo mismo que Él apoya. Hay que hacer diferencia. Por lo tanto,
Eso no significa que Él apoya a nadie, dictador o no, perverso o no. Sin embargo, Él permite que suban al gobierno, dictador o no, para bendición o maldición de ese pueblo, por una razón u otra, dentro de su soberanía. Él es el único que sabe. Y también sí tenemos claro, debemos de tener claro esto. Y para cumplir con sus propósitos eternos, Dios tiene un propósito general para este mundo. Entonces, por lo tanto, ya que Dios sabe quién ganó las elecciones hoy, porque Él conoce el futuro, nosotros lo sabremos mañana, pero ya Dios sabe hoy, si es que de verdad, porque a veces nosotros pasamos por temporadas en este país, que todavía los 3 meses de haberse hecho las elecciones no se sabía quién fue que ganó. Pero según la Junta, estamos esperanzados de que mañana o pasado sepamos quién fue que ganó, si hay una segunda vuelta o no. Entonces, mis hermanos, entonces alguien se pudiera preguntar, ¿y entonces para qué ir a votar si ya Dios sabe quién ganó? Cuidado con eso. Aquí está la respuesta. Debemos votar primero para la gloria de Dios. Y recordemos lo que dice el Padre Nuestro. ¿Qué dice el Padre Nuestro? Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vamos a leerlo, para nosotros no hacer un Padre Nuestro nuevo. Mateo el capítulo 6, versículo 9. Mateo 6, 9. Óigame, ¿para qué votar? ¿Por qué el cristiano tiene que ir a una urna a votar? Padre nuestro, que estás en los cielos, está en el cielo. Pero ahora sigue diciendo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Dios le dijo a sus discípulos que oraran con el deseo de que el reino de Dios viniera. Pero sigue diciendo, hágase tu voluntad. Y está en tiempo presente. Como en el cielo se hace tu voluntad, así también en la tierra. Y ya lo otro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y no nos metas, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación de no ir a votar. Mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Claro, no estoy diciendo que el no votar es un pecado. Es un derecho. Y voy a aplicar más adelante. Pero mis hermanos, el deseo de todo cristiano es que se haga la voluntad de Dios, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, ¿por qué razón votar? Porque nuestro deseo es que se haga la voluntad de Dios en el cielo como en la tierra. ¿Y cómo va a ser eso? Bueno, a través del candidato que entendamos que después de haber orado, pedirle dirección al Señor para que Él me diga, porque nosotros, mire, los impíos están guapísimos, porque la iglesia evangélica tiene una lista de candidatos por quién votar. Los impíos tan guapos, los partidos tan guapos, están enojados, que ustedes no pueden decirle a sus feligreses por quién votar. Pero ¿qué es lo que son los líderes religiosos evangélicos? Pastores. ¿Y qué es lo que hace un pastor? Dirige las ovejas y defenderla. Entonces, si uno da recomendación,
bueno, ya la oveja determina por quién hacerlo. Pero el deber de los líderes religiosos es orientar a sus feligreses. Ellos no tienen que meterse en eso, pero nosotros somos ciudadanos, nosotros pagamos impuestos como lo pagan los impíos. Y a veces uno quiere callarle la boca de que tú no tienes que opinar de los LGBTQ porque todo lo tiene parcializado. Tampoco tienes que opinar del aborto, pero yo pago, igual que tú, yo pago impuestos, yo tengo cédula, soy ciudadano y por lo tanto tengo derecho a hablar, porque supuestamente estamos en una democracia. Entonces yo puedo hablar con más autoridad que el impío porque tenemos al Señor en nosotros. Y sabemos lo que conviene o no conviene mejor que los impíos. Aunque no sepamos nada, mis hermanos, de lo que se está hablando quizá de un tema X. Quizá usted no lo domine mucho, pero usted y yo sí podemos decir si conviene o no conviene, qué Dios opina o no opina. Aunque usted no sepa de estadística, aunque usted no sepa de nada, de nada de eso, pero sí puede determinar cuándo conviene o no conviene algo a un país. Entonces tenemos todo el derecho de hablar. No nos podemos quedar callados, porque hay algunos que censuran a los evangélicos. Mire, Consuelo Despradel, y lo digo con nombre, estaba detratando a un evangélico candidato. Yo no estoy diciendo tampoco que los evangélicos se vayan a candidatear ahora, porque mi reino, dice Cristo, no es de este mundo. Pero estaba detratándolo, diciendo que él no tiene que estar hablando de religión, sino que es de política. Y dijo un compañero, pero él es también político y religioso, de ambos. No, pero no puede venir a hablar de religión aquí. ¿Pero y quién le dijo a esa mujer que no puede hablar de eso? Y se paró y lo insultó, mi hermano, y se fue. Se paró del programa en vivo y se fue. Porque es que a los impíos no les gusta que le digan la verdad. A muchos impíos, apasionados con el pecado, no les gusta que le digan la verdad. Entonces, mis hermanos, ¿cómo entendemos nosotros que se va a hacer la voluntad de Dios? Si nosotros entonces conocemos de algún cristiano, o no un cristiano, de algún candidato que uno entienda que más se acerca a los principios cristianos. Entonces cualquiera dirá, pero entonces lo mejor es que un cristiano se meta a la política y vote. No. Ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo tomó como soldado. Ahora bien, ¿cuándo yo estoy de acuerdo que un cristiano sea candidato? Cuando él no tenga que hacer campaña. Y ha pasado eso, mis hermanos. Hay gente que luego de buscar su casa y dice, mire, usted va a hacer tal cosa. Ustedes conocerán algunos. Yo lo quiero que usted sea tal cosa. Te vamos a pagar todo. Ahora el cristiano tiene que poner la cosa clara. Y debe de saber que puede ser que no termine. no termine el periodo por el cual lo eligieron. Yo no estoy de acuerdo que un cristiano haga campaña para que lo elijan, porque eso no lo está en la Biblia. Ahora, si lo van a buscar, dicen, nosotros queremos que usted sea tal cosa, no de un partido en específico, sino que haya una situación en un país y quiere que él sea que lo dirija. No es que vaya un partido y le diga, porque hay muchísimos partidos que se han acercado a los cristianos y le dicen, mire, yo quiero que usted sea candidato. Hay partidos que van y le dicen a los evangélicos, yo creo que usted sea candidato. Tampoco así, yo no me estoy refiriendo a eso. Es que ya la posición esté para ese cristiano, como sucedió con David, con Saúl. Ya él iba a ser el rey elegido. Él no tuvo que hacer campaña, inclusive Saúl se escondió. Bueno, entonces no vote simplemente por simpatía o porque mi familia se identifica con tal o cual candidato, porque ya después que uno es cristiano, uno tiene que preguntarle primero a Dios. Dios tiene mucho más importancia que la familia, que mi propia simpatía y que cualquier otra cosa.
porque queremos que la voluntad de Dios se haga, ¿no? Eso no es lo que dice el Padre Nuestro. Entonces, para que pueda usted, porque puede ser que nos encontremos votando por alguien que Dios no quiere que votemos. También, si usted no vota, está cediendo su derecho al impío, que no conoce nada de Dios, y él va a decidir por nosotros, pudiendo nosotros contribuir a que gane el candidato que más se acerca a los principios cristianos. También hay que votar porque es un derecho que nos asiste como cristianos ciudadanos de un país. Entonces, desde luego, nunca debemos votar ciegamente, creyendo que tal candidato es el que va a arreglar todo. Va a traer paz, prosperidad, seguridad y bienestar. Y vamos a votar por él. Esa no es la razón de un cristiano votar. Y eso no está ciego. ¿Verdad que todos los candidatos, bueno, estos últimos no lo han dicho? Porque ya no lo pueden decir. Porque usted no ha escuchado la famosa frase, vamos a ganarle la guerra a la pobreza. Parece que ya la guerra se perdió porque ya nadie lo menciona. Vamos a hacerle la guerra a la basura. Si ahora es que tenemos basura. Entonces, no podemos votar ciegamente que ese candidato que va a traer paz, prosperidad, seguridad y bienestar, porque ya Cristo ha dicho que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Vaya a Mateo 20:25 para que usted vea. Mateo 20:25. Dice la palabra del Señor allí. Dice, entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones, pero para que tengan una idea clara, lo voy a leer rapidito desde el 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, oh, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Dándole orden a Jesús, ordena. Cuidado con decirle a Jesús, yo quiero, Señor, que gane tal candidato. Entonces Jesús respondió, dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Y qué es lo que tú estás pidiendo, mujer? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos, Señor. Ah, eso era. Sí, podemos. Él le dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentado a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquello para quienes ya está preparado por mi Padre. Ya eso no es cuestión mía. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos, claro. ¿Usted sabe por qué? Jesús les llamó la atención y le dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones, o sea, ellos querían ser gobernantes del reino de Cristo, se enseñorean de ellas? O sea, ustedes lo que quieren es estar de lo primero. Quien gobierna, a usted no le gusta trabajo. Se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Entonces, mis hermanos, no podemos cegarnos y decirle a Dios que ponga tal candidato en el gobierno, que ese sí es verdad. Dios, ese sí es verdad. Ese que va a hacer la cosa bien. Desde luego, nosotros podemos tener nociones de tal cualidad de que tiene un candidato, si se acerca a los principios cristianos, uno pudiera optar por ese. Pero, Señor, tú quieres que sea ese. Pero ese, ¿verdad? Después que está en el poder, a veces cambia 180 grados. Entonces, mis hermanos, solo Cristo
va a gobernar como debe de ser cuando venga a reinar en el milenio. Mire lo que dice Apocalipsis 24. Apocalipsis, el capítulo 20. Dice la palabra del Señor allí: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. No 4, no 2 periodos, no de reelección, 1000 años. ¿Y por qué 1000? Porque el día estableció que sean 1000. Pudiera ser 2000, 3000, lo que él quiera, pero él estableció que sean 1000, porque él es que gobierna y él es que determina. ¿Y cómo va a ser su gobierno? Vaya a Isaías 11. Vaya a Isaías 11 para que vea cómo que va a ser el gobierno de Cristo. Porque ya lo tiene establecido así, mis hermanos. Nada sorprende a Dios. No es que esto no va a pasar, es que ya esto es una profecía que se va a cumplir. Y dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará, ahí está el gobierno de Cristo, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres. Hay eso en estos gobiernos terrenales: justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá a la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y entonces, ¿qué otra cosa va a haber en el gobierno de Cristo? Dice, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. Eso va a ser en el milenio. Y dice: el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Y la vaca y la osa parecerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará con la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán a todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ese es el gobierno ¿de quién? De Cristo, a donde nosotros vamos a gobernar con él. Entonces, mis hermanos, vamos a ver, esa era la introducción. Vuelvo y reitero el tema: ¿es Dios quien permite, quien gobierna o no una nación o país? Primero, él permitió el gobierno de Nabucodonosor. La Biblia registra que Nabucodonosor, un gobernante poderoso del imperio babilónico, recibió una visión de Dios 600 años antes de Cristo. El profeta Daniel interpretó este sueño. Daniel explicó que Dios le dio a Nabucodonosor esta visión para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, como leímos en el 4:17, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Si ganó tal candidato, si nosotros lo enteramos, porque ya Dios lo sabe, que tal candidato ganó mañana, o si hay una segunda vuelta, créalo que Dios lo permitió. Le guste a un grupo o no le guste, para bendición o maldición. Ahora, sí, una cosa tenemos claro:
que se están cumpliendo, se van a cumplir a través de los propósitos de Dios. Nadie va a arreglar eso. Nadie. Y Dios es el que gobierna. Ya sea por fraude que ganó un candidato, ya sea por comprada de cédula. Si Dios permitió eso, vuelvo y reitero, para maldición o bendición de ese pueblo y para que se cumplan los propósitos de Dios. Entonces, mis hermanos, lo que nosotros no que debemos de estar cegados con nadie. Pocos países desarrollados han tenido un gobernante tan violento en la actualidad como lo fue Nabucodonosor. Sin embargo, la Biblia muestra claramente que a veces Dios colocará líderes terribles en posiciones de gran poder con el propósito específico de cumplir sus planes. Porque Él es quien gobierna y a quien Él quiere dar el poder. Porque sus planes se tienen que cumplir. Como lo implican las palabras de Daniel, Nabucodonosor no era bueno. Arrojó a personas vivas en hornos calientes. Si no se inclinaban ante su ídolo, amenazó a todos sus asesores con asesinarlos en masa si no interpretaban el sueño. Pero usted cree que Nabucodonosor se subió ahí porque peleó con Dios y le ganó a Dios. Mira, Dios, tú no querías que estuviera aquí, aquí estoy. No fue que Dios permitió que Nabucodonosor estuviera ahí. Segundo, Dios permitió que Faraón en Egipto llegara a ser Faraón. Esto ciertamente se cumplió en el Faraón de Éxodo, cuyo corazón fue endurecido por Dios. ¿Por qué el corazón de Faraón? ¿O cómo fue que Faraón se endureció su corazón? ¿O quién endureció el corazón de Faraón? Dios. ¿Para qué? Para mostrar en Faraón su poder. Si Dios permite que un gobernante se suba ahí, Dios va a hacer lo que Él quiera con ese gobernante. Quien quiera que sea. Ah, pues Dios está de acuerdo con lo mal hecho. No. Pero Dios tiene un plan sobre este mundo y como este mundo es pecador y malo, a veces Dios permite gente dura por violador. ¿Usted cree que los dominicanos nos estamos poniendo fácil? No nos sorprendamos y Dios nos guarde. No es que yo deseo, Dios nos guarde que venga un dictador o un comunista. Como lo tiene Cuba hace más de 50 años. Oremos por Cuba. Señor lo liberte, Venezuela. Gente tramposa que no obedecen los acuerdos. Meten preso a quienes le están compitiéndole. Desde que huelen que lo pueden tumbar, lo meten preso, lo inhabilitan. Y todo esto se vuelve en esta tierra un círculo vicioso de intereses, de lo más poderoso hasta los más pequeños. Y a veces los países chiquitos como este no actúan porque ellos quieren, es porque según el grande quiere que actúen. ¿Usted cree que piensan en Dios los gobernantes? Por eso es que Dios nos ha mandado, vamos a ver más adelante, a que oremos por los gobernantes. Entonces, mis hermanos, y una vez, después que Dios endureció el corazón de Faraón, una y otra vez, hasta que Egipto fue humillado por su maltrato al pueblo de Dios, Israel, o sea, Dios envió a Moisés a decirle a Faraón: y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder. Vamos a ir allá, para que ustedes vean que Dios es el que gobierna. Y Él es quien usa a Faraón ahí
¿Para qué? Para lo que usted va a ver allá en Éxodo 9. En Éxodo 9. La gente cree, mis hermanos, que Dios se ha olvidado de este mundo, está equivocado. 9:16. Y dice, a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder. En ti es que yo voy a mostrar mi poder. Yo soy el que gobierna. No eres tú, Faraón. Yo soy el que gobierna. Yo soy el que determino. Yo soy el que te puede endurecer o no el corazón. Porque lo que yo quiero es cumplir mi propósito en ti. Y te puse ahí para eso. Pasa que muchos gobernantes creen que son ellos que se ponen ahí. Y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Bendito sea el nombre de Dios. Dios gobierna, hermanos, sobre este mundo. Dios no ha perdido el control. Con mucho dolor, de verdad, nos da el voto dominicano en contra de Israel. Pero Dios tiene todo bajo control. Dios sabía que iba a permitir eso. Porque Dios tiene planes con Israel. ¿Y cómo se van a cumplir los propósitos de Dios? Si Dios no saca a Israel de Egipto con mano dura y con brazo extendido, ¿cómo nosotros estaríamos hablando hoy del poder de Dios que sacó a Israel de Egipto? Todavía hoy en la ONU, en estos días, el embajador de la ONU, de Israel en la ONU, habló de la salida de Israel de Egipto. Todavía hoy. Entonces, hoy se está anunciando esto en estos días de Éxodo 9:16. Dios pone a quien Él quiere en un país o nación. Es el que determina. ¿Puso a quién? A Nabucodonosor. ¿Puso a quién más? A Faraón. Ahora vamos a ver que puso a quién. A Ciro el Grande. A veces Dios ha estado directamente involucrado en elevar a un individuo a las posiciones muy importantes o al poder. Él inspiró al profeta Isaías que anunciara con mucha anticipación el ascenso al poder de Ciro el Grande para cumplir sus propósitos. Vamos a ir a Isaías 45:1. Isaías 45:1. Lo que pasa es que los gobiernos no quieren reconocer que es Dios quien lo pone allí, porque se enseñorean de las naciones. Y dice Isaías 45:1, así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Óigame cómo Dios le llamó a Ciro, como su ungido. ¿Y Ciro era temeroso de Dios? No, pero fue un gobernante que Dios puso ahí. ¿A cuál tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán? Dice el que gobierna el reino de los hombres, que es Dios, Jehová de los ejércitos. ¿Sabe por qué Estados Unidos todavía está ahí? Porque Dios lo ha permitido así. ¿Sabe por qué Biden está ahí? Porque Dios permitió que Biden estuviera ahí. Algunos dicen que fue por fraude. Pues el asunto es que Dios lo permitió. Porque a través de él se tienen que cumplir los propósitos. Por ejemplo, ahora mismo Estados Unidos está en una relación tibia con Israel. Hace años que no tenía relación con Israel. Estados Unidos con Israel, una relación tan tibia. Evitándole que se le den armamentos para Israel seguir luchando contra sus enemigos. Desde luego mueren gente inocente siempre, porque estos terroristas se esconden detrás de los civiles.
Y siempre va a haber civiles muertos. No estamos de acuerdo tampoco con la muerte de inocentes, ni de nadie. Entonces, mis hermanos, fue 1 siglo y medio más tarde cuando Dios le dio a Ciro el poder sobre el imperio persa. Pero lo profetizó ¿con quién? Con Isaías, y allá en Daniel es que se ve a Ciro gobernando. En otro momento, Daniel declaró: alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre. Vamos allá, a Daniel 2. Daniel, el capítulo 2. Daniel 2. Recuérdense que esa fue en la interpretación del sueño de Nabucodonosor. Daniel 2. Dice allí los versículos 20 y 21. Dice la palabra del Señor así: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son ¿qué? El poder y la sabiduría. Él manda los tiempos y las edades. ¿Qué más dice? Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Aquí en el capítulo 2 dice que quita reyes y pone reyes. Y en el capítulo 4, ¿qué dice? Que Él gobierna el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Solamente Dios es soberano. Y Dios no está de acuerdo con lo mal hecho. Los que hagan mal hecho los gobiernos no es porque Dios quiere que lo hagan así. Dios no apoya lo mal hecho. Ahora, todo lo que pasa Él lo permite porque nadie puede que luchar contra Dios y de que decir: mira, me monté en el gobierno contrario a la voluntad de Dios. ¿Quién se atreve a decir eso? Ahora Dios lo va a juzgar a él, como juzgó a Nabucodonosor. Dios va a juzgar a los gobiernos. El apóstol Pablo, al escribir a los cristianos que vivían en la capital del Imperio Romano, escribió en Romanos 13:1. Este ustedes lo conocen muy bien. Romanos 13:1. Vamos para allá. Sométase toda persona, y cuando habla de toda persona, ¿usted sabe a qué se está refiriendo? A los cristianos también. Sométase toda persona a las autoridades superiores. De hecho, le está escribiendo esta carta a la iglesia en Roma. Porque no hay autoridad, no hay autoridad, sino de parte de Dios. ¿Y quién son los gobiernos? ¿Son o no son autoridad? Son autoridad. ¿Y qué tiene que hacer entonces el cristiano? Someterse. Pero someterse a un dictador. Oh, pero los judíos estuvieron sometidos al imperio romano. Cuando Pablo escribió esto, los judíos no eran países. No era un país. Apenas Israel fue país en el 1947. Otra vez. Después de tantos siglos estando esclavizado y andando de nación en nación. Entonces, ¿cómo Pablo le dice a su pueblo, a su gente: sométase a ese dictador que está maltratando a nuestro pueblo? Lo que pasa es que Pablo dice es que no hay autoridad, sino de parte de Dios. Porque Dios quiere cumplir sus propósitos. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Y el Salmo 75, ¿qué dice? El 6 y el 7. Salmo 75, 6 y 7. Dice: porque ni de oriente
ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. ¿Por qué usted cree que todo el mundo quiere ponerse la ñoña, como decía en los tiempos de Balaguer? Porque se sienten enaltecidos. ¿Por qué nuestro presidente quiere volver a reelegirse? Siendo un hombre rico de cuna. Porque tener poder político es bueno. No es que ama a la República Dominicana, ¿no? Ama el poder. Ahora, fue dichoso que Dios le dio 4 años. Él le va a tener que dar cuenta a Dios también. Entonces, ¿qué dice Juan 19 también? Juan 19. Vamos para allá. Juan 19. Vamos a los versículos 10 y 11. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? Un hombre de autoridad, Pilato, cuestionando a Jesús, el rey de toda la tierra, cuestionando a Jesús: ¿a mí no me hablas? En otras palabras, tú no sabes quién soy yo. No sabes que tengo autoridad para crucificarte. Ay, haciéndose el grande. Como hoy se creen los presidentes. Oren, mis hermanos, porque en Estados Unidos se está debatiendo un proyecto de ley en contra del antisemitismo. ¿Qué es antisemitismo? Que no apoye los crímenes de odio. Y dentro de ese proyecto de ley, usted sabe lo que se quiere, que puede afectar la palabra de Dios y todo el Nuevo Testamento. Se está debatiendo si cuidado con predicar y decir que los judíos mataron a Jesús, porque eso se puede convertir en un dicho de odio, en un comentario de odio, antisemita. Prohibir a los cristianos decir que los judíos mataron a Jesús. ¿Usted cree que la cosa viene fácil, mis hermanos? ¿Pero qué dice? ¿Qué sigue diciendo? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte? Óigame, si fue Dios que lo puso ahí a Pilato para cumplir los propósitos de Dios. Y que tengo autoridad para soltarte. Jesús siempre se quedaba callado, pero aquí no se quedó callado. Aquí le dijo, respondió Jesús: mira, Pilato, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Esa autoridad, Pilato, que tú dices que tiene contra mí, fue que mi papá te la dio a ti. Si este se está hablando. Entonces, mis hermanos, Dios permitió que gobernara ¿a quién? Nabucodonosor, Faraón, profetizó a Ciro, y vamos a ver que Dios tiene un propósito. ¿Significa esto que de alguna manera respalda a cualquier líder con todos sus defectos y debilidades? No. Lo cual significa es que Dios tiene un propósito para la humanidad, un propósito para los eventos actuales, y cumplirá ese propósito a través del liderazgo que Él pone o permite. Así que, gobierne quien gobierne en cualquier país del mundo, ninguno de ellos se interpondrá, ni cambiará o hará algo fuera de lo que ya Dios tiene determinado para este mundo. Sea quien sea o
o aunque se confabulen todos los gobiernos del mundo o se unan todos los países, nunca van a poder cambiar lo que ya Dios tiene determinado para este mundo. ¡Nunca! ¿Usted sabe cuántos votos fueron contra Israel? 149. A favor de Israel, 9. Y los que se quedaron callados, dije, bueno, yo ni esto ni lo otro, 25. Una votación a favor de Palestina arrolladora. Pero nadie se va a interponer en los propósitos de Dios. Estaban celebrando, pero no saben que Dios está permitiendo eso para juicio. Miren lo que dice el Salmo 2, me encanta, y más en esta votación, mis hermanos, que se hizo. Me encanta el Salmo 2. Miren lo que dice. ¿Cuántos países yo le dije que votaron en contra? Yo no sé si usted vio la noticia. Debemos estar viendo la noticia, mis hermanos. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan en cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Ellos aquí celebrando. ¡Victoria! Y Dios allá en el cielo riéndose. ¿Creen ellos que me están sorprendiendo a mí? El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará de ellos en su furor y los turbará en su ira. Pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Quién lo va a impedir ese propósito de Dios? ¿Quién lo va a impedir? ¿Quién va a impedir que Cristo reine? ¿Quién? Yo publicaré el decreto de Dios. Porque ¿qué es lo que hacen los gobiernos? ¿Qué es lo que dictan? ¿Qué cosa? Decretos. Dios emitió un decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro. O sea, va a ser fuerte el gobierno de Cristo. El que no se quiera someter, vara de hierro, duro con él. Con vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Emitió Dios un decreto. ¿Por qué? Porque él gobierna. Solamente, ¿usted cree que el síndico de aquí puede hacer un decreto para el país entero? Eso no existe. Otro punto, Dios permite que naciones elijan líderes que él no quiere. Mire qué cosa. Pero Dios lo permite. ¿Y cómo entonces? Que forzaron a Dios y mira, pusieron ese que yo no quería, hombre, mira eso. Las escrituras muestran que aunque a veces sí Dios decide quién será el principal funcionario de una nación, o presidente, o rey, también permite que las personas elijan a sus líderes cuyos valores no son los que enseñan las escrituras. Incluso en detrimento de ellos mismos. Una vez criticó a su propio pueblo antiguo con estas palabras. Vamos a Oseas, que lo estamos escuchando en los devocionales, Daisy y yo, en los devocionales que hacemos. Oseas, el capítulo 8. Oseas. Vamos a ver si usted lo encuentra, hermano. Oseas, Joel, Amós, Abdías, ya le dije un par.
Oseas 8, verso 4. Dice, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Ay. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Ay, hermanos. Ay, mi hermano. Dios nos libre. Mire qué es lo que pasa cuando se eligen reyes, la gente ensoberbeciéndose contra Dios, o se eligen presidentes, se van detrás de los ídolos. En estos días modernos de la hechicería, se van detrás de la brujería, se van detrás de la perversión, de la inmoralidad. Y usted sabe que también para ser ellos mismos destruidos. No es fácil. Por eso Dios inquietó mi corazón decir a Daisy que ore por nosotros en esta mañana por las elecciones, mis hermanos, porque un país puede llevar al descarriladero, un presidente puede llevar al descarriladero a un país entero. Si no, pregunte a Venezuela, que todavía no han podido salir de él, los cubanos, los nicaragüenses, Rusia y muchos más, que no da el tiempo mencionar. Ahora, ¿qué debemos de hacer, mis hermanos, nosotros? En este momento, ya para terminar, no voy a ser muy largo aquí, porque el versículo lo dice solo, y ya nosotros lo hicimos al principio del culto. 1 Timoteo 2, 1 y 2. El versículo se interpreta el solo, por eso no lo voy a explicar, y ahí vamos a cerrar. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quiénes? Por todos los hombres. ¿Y a quién incluye? Por los reyes y por todo lo que está en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Los países que tienen gobiernos, reyes no puestos por Dios o permitidos por Dios, aunque Dios no los apoye, y aún los permitidos por Dios, y aún lo que Dios apoye, debemos mantenernos en constante oración para poder vivir como quieta y reposadamente. Así que, mis hermanos, oremos para que Dios provea líderes que trabajen para hacer posible que los creyentes vivan quieta y reposadamente y practiquen la voluntad de esperar y someterse a Dios. Oremos para que el Señor tenga misericordia de este país en este día y que escuche nuestras oraciones. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Oh Dios, no sabemos el gobierno que nos espera, pero ya usted lo sabe. Señor, estamos viviendo tiempos convulsos. Estamos viviendo tiempos de... El mundo está polarizado, Señor, entre liberales, conservadores. Pero liberales que llegan al extremo de ser libertinos. Mi Señor, ejecutando todo tipo de pecado y confabulándose con la hechicería, confabulándose con la inmoralidad, con los homosexuales, con el aborto.
Así están los liberales. Así que Dios, usted es quien determina. Determine usted, Señor, y no nosotros los dominicanos. Quien usted permita, quien gobierne en este país. Tenga misericordia de nosotros, por favor. Y de otros países que están padeciendo también. Te pedimos estas cosas, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Cansado y triste vine al Salvador, mi culpa él llevó, mi eterna dicha y en su amor, mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque él me salvó. Mi culpa él llevó, su dulce paz tengo en mi corazón, mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque él me salvó. A Cristo pecador, tu culpa quitará, perdón tendrás si acudes al Señor, tu culpa quitará, y limpiará tu corazón, y dirás feliz en tu canción.